Hoy día voy a hablar de la palabra de Dios. Voy a hablar de la importancia de la palabra de Dios y voy a invitarlos a abrir sus Biblias justamente en 2 de Timoteo 2:9. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy. No es exactamente esta, es otra traducción de los idiomas originales. Dios habla hoy, que dice de la siguiente manera. 2 de Timoteo 2:9. Y por causa del Evangelio soporto sufrimientos, incluso el estar encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Aleluya. La palabra de Dios no está encadenada. ¿En qué momento Pablo escribe esto? En su segundo encarcelamiento en Roma, porque Pablo estuvo encarcelado 2 veces en Roma. Sí, en el año 61, más o menos, dicen los expertos, que estuvo preso alrededor de 2 años con un arresto domiciliario, podríamos decirle. Estaba en una casa con un guardia, no podía moverse de allí, estuvo predicando, discipulando personas, enviando cartas, y luego de esos 2 años fue liberado y alrededor del año 67 nuevamente fue apresado, pero esta vez las condiciones fueron totalmente distintas. Él estaba condenado a muerte, estaba en una fría prisión romana. Si hoy día encontramos que las cárceles no son nada acogedoras, imagínense cómo era estar en una celda romana de piedra fría, sin tener ninguna comodidad y más encima encadenado, literalmente encadenado como un criminal de la peor calaña. ¿Cuál fue su crimen? ¿Cuál fue su crimen? ¿Mató a alguien? ¿Hizo algo extremadamente malo? Su crimen fue predicar el Evangelio de Cristo. En medio de una sociedad que se resistía a escuchar la palabra de Dios, ya sea por el gobierno, ya sea por las filosofías o las religiones, Pablo estaba allí predicando la palabra de Dios, pero ahora esperaba su ejecución. Así que él decía: soporto sufrimiento por causa del Evangelio. Incluso estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Amén. Esta es una carta muy emotiva, hermanos. Es la última carta que escribió Pablo. Allí vierte su corazón y le está diciendo a Timoteo cómo ser un siervo fiel. Está entregando sus últimas instrucciones, esperando que nada se le escape, que todo lo que pueda entregar de contenido de parte de Dios lo pueda recibir Timoteo y a través de Timoteo nosotros en nuestra vida. A él le gemía en el corazón. A él le preocupaba en su vida que la palabra fuera predicada. Era su misión de vida. Dios lo había hecho recorrer todo el mundo conocido de esa época, o principalmente conocido dentro del Imperio Romano, para predicar el Evangelio, y ahora estaba preso. Pero en su corazón había alegría, porque sabía que la palabra de Dios seguía corriendo libre por las calles del Imperio Romano, por las avenidas romanas, cambiando el corazón de hombres y mujeres. Pero el diablo, nuestro enemigo, no cesó allí su deseo de encadenar la palabra. Durante toda la historia, durante 2000 años, la palabra ha sido permanentemente sujeta a prueba, a persecución, a encarcelamiento, pero ha vencido en todas y cada una de ellas. Mire, grupos religiosos, gobiernos, ideologías han intentado encadenar la palabra de Dios. La religión judía al inicio, allí en Jerusalén, intentó perseguir la palabra de Dios. El Imperio Romano
no aceptó que hubiera otro Señor que no fuera el César. Y el Señor que predicaba el cristianismo y la palabra era Cristo. Los griegos no querían escuchar de un Dios que se había hecho hombre. Era inconcebible para ellos unir la divinidad en la humanidad. Por lo tanto, también lo rechazaron. La palabra era rechazada. Luego, en la Edad Media, la religión trató de encadenar la palabra al latín. ¿Sabía usted eso? Que la gente común no tenía acceso a leer la palabra de Dios, a conocerla. Estaba reservada al latín y a los monasterios, pero luego, con la Reforma, la palabra comenzó a ser traducida a los idiomas de cada uno de la gente común que había en Europa primeramente y luego también a otras lenguas. La palabra no puede ser encadenada. Venido el siglo XX, y estoy haciendo un repaso histórico, los regímenes marxistas hicieron y han hecho y continúan haciendo un esfuerzo incansable por acallar la palabra de Dios. En China, por ejemplo, desde Mao Zedong hasta el día de hoy se realizan quemas públicas de iglesias. Si no me cree, busque allí algún medio serio, sí, no cualquiera blog por ahí, algún medio serio, y se habla de cierre de iglesias, de quema de Biblias. ¿Por qué? Porque hay un enemigo detrás. Hay un enemigo detrás que odia la palabra de Dios porque sabe que tiene un poder transformador en la vida de los hombres y las mujeres, que sabe que si algún día pudiera encadenarla en algún lugar, el mundo ya no tendría esperanza, porque la esperanza que cada uno tiene está sustentada en la palabra de Dios. Amén. Y la fuerza del mal al día de hoy sigue intentando detener la palabra de Dios. Y quiero que revisemos qué es lo que está ocurriendo hoy con la palabra de Dios. Y quizá se va a sorprender un poco. Voy a hablar quizá el primer punto aquí de algo que algunos ya conocen, pero a lo mejor los otros puntos van a hablar a nuestro corazón. Y es el deseo del Señor que así sea. Porque a pesar de que en la historia se han levantado objetores, hoy también hay objetores de la palabra de Dios que pretenden encadenarla. ¿Cuál es uno de ellos? Las nuevas ideologías. En una era que comienza a convertirse en una era postcristiana, volviendo a los valores morales existentes antes de la era de la iglesia, se han levantado ideologías que quieren encadenar la palabra de Dios. Desean acallar la voz divina. Estas ideologías se amparan en una aparente tolerancia y diversidad, pero imponen un veto a la palabra de Dios. Esto ocurre frente a nuestras narices, hermanos. No está oculto. Si alguien no se ha dado cuenta, estas corrientes se expresan a través de distintas corrientes. El postcolonialismo, que se llama, lo están estudiando mucho en la universidad hoy. De construir todo lo que vino de Europa. Y allí surge el indigenismo. Por eso vemos que hoy se queman continuamente iglesias en la zona de la Araucanía. Eso no es casualidad, hermanos. Y eso quiero que usted lo pueda entender. Hay una ideología que quiere acallar la palabra de Dios. Es por eso que voy a decir algo que a lo mejor no le va a gustar a alguien. Cuando se realizó la convención y colocaron decenas de banderas de distintas diversidades y movimientos, la única que fue vetada fue la bandera cristiana, literalmente vetada. ¿Por qué?
Porque hay movimientos, ideologías que están por acallar la palabra de Dios. El feminismo radical, la ideología de género, están tendiendo un cerco a la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra los confronta con la verdad y la verdad no les agrada. Mire, esta semana en Irlanda hay un profesor cristiano llamado Enoch Burke que ha sido encarcelado por negarse a usar pronombres no binarios. ¿Por qué? Porque su fe lo hace ver de una manera distinta. Esto está pasando en Occidente. Si no se había dado cuenta, esto no es una fábula de conspiranoicos. Esto está ocurriendo. Hay movimientos que declaradamente en diversos libros establecen al cristianismo y la Biblia como un enemigo a derrotar. Así que ojo con lo que creemos, ojo con lo que leemos, ojo con lo que nuestros niños reciben en la escuela, en el liceo, en la universidad. Abran sus ojos espirituales para darse cuenta de lo que está ocurriendo. Ahora bien, en esta sociedad supuestamente libre que estamos viviendo hoy, hay objetores que creo que pueden ser incluso más importantes que estas ideologías que golpean a Occidente. Ni qué hablar de Oriente con el islamismo que persigue directamente a los cristianos. Pero hoy, aquí, en Chile, hay objetores que quieren encadenar la Biblia y que son más peligrosos. ¿Y sabe qué? ¿Por qué es más peligroso? Porque eso nos corresponde a nosotros. Sí, a nosotros. A cada uno de nosotros. A la iglesia. Estos objetores pueden revelarse en nuestras vidas y tratar de encadenar la palabra. Y cuando la iglesia intenta encadenar la palabra, ahí sí que estamos mal, hermanos. Y entonces lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana es que tengamos ojos principalmente con lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros o la condición nuestra que puede intentar? Y digo intentar, porque la palabra no está encadenada. Aleluya. Pero podemos ser un grupo de personas que no viva la plenitud de la palabra de Dios. Mire, el primer elemento que puede intentar encadenar la predicación de la palabra es la religiosidad y la comodidad del cristiano. La comodidad, la religiosidad adormecen el espíritu evangelizador. La historia ha demostrado que cuando la iglesia se acomoda, se siente tranquila, reconfortada en un espacio calefaccionado como este, con linda música, buenas sillas, el espíritu evangelizador comienza a adormecerse. Es como que si la tranquilidad nos diera sueño espiritual. Pero cuando viene la persecución, ¿sabe qué ocurre? Y está ocurriendo hoy día en Irak, en Irán, en Siria, en estas zonas donde la iglesia está siendo perseguida. Los hermanos van huyendo y van predicando. Van huyendo y van predicando. Pareciera ser que la presión de la persecución aviva el fuego predicador de la iglesia. Y yo oro en mi corazón y le digo, Señor, yo no quiero que lleguemos a una época en que estemos así apretados para tener que predicar. Quiero que ahora en estas condiciones nuestro corazón vibre por la predicación del Evangelio. En una sociedad que busca tener el cielo aquí en la tierra y una linda religión que apacigüe nuestro corazón, apacigüe,
estas cosas parece que nos dan sueño espiritual. Nos sentimos cómodos con nuestros ritos religiosos, con realizar una oración aquí, cantar una alabanza por allá, venir una vez a la semana, una vez al mes algunos. Y olvidamos nuestro mandato de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Predicar el Evangelio nos pone en una situación de incomodidad. De incomodidad. Tenemos que salir del templo. Tenemos que salir, de nuestra zona de confort. Tenemos que revelar lo que creemos. Sí, porque lo teníamos muy escondidito. Hablar con personas, ocupar nuestro tiempo valioso en comenzar a hablar de esta palabra bendita con otros. Quizá tenemos que enfrentar el desprecio y eso no es cómodo. ¿Cuántas veces hemos cantado, quiero ser un sacrificio para ti? Hoy día cantamos, quiero cambiar, Señor. Pero lo que el Señor quiere es que nos convirtamos en un sacrificio vivo. Que nos convirtamos en evangelistas y no perdamos de vista que nuestra encomienda principal es llevar la buena nueva, evangelizar y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no queremos sufrir. No queremos salir de la incomodidad. Pero Pablo, este tremendo apóstol evangelista, sabía lo que era sufrir, hermano. Sabía lo que era sufrir. Él pasó, lo puede leer ahí en 2 Corintios 11, 23 al 27, pasó naufragios, azotes, apedreamientos, estuvo en caminos acechado por ladrones, pasó hambre, pasó frío, muchas noches sin dormir, dice, ha tenido hambre y sed. Y a menudo me he quedado sin nada que comer, dice. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Pero todo lo hacía por causa de una palabra que no estaba encadenada. Amén. Oh, si Dios nos diera ese espíritu, hermanos. Si el Señor nos diera ese espíritu de Pablo, que nos ponga en una situación en que estemos dispuestos a sacrificarlo todo por la bendita palabra de Jesucristo. Dios quiere llevarnos a ese punto en que estemos dispuestos a sufrir incluso penalidades si es que tenemos que predicar el Evangelio de Dios. Es nuestra misión. Si no hacemos eso, hemos perdido el rumbo como iglesia. ¿Estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort? ¿Está dispuesta usted a hacer un sacrificio vivo delante del Señor? A ser un Pablo, una Pabla, que esté allí dispuesto a salir de la comodidad. Dios está llamando hoy a su pueblo, a esta iglesia, a salir de la comodidad. A salir de la comodidad para predicar y liberar el mensaje por toda la ciudad de Osorno. En cada calle, en cada villa, en cada plaza, una palabra que fluya con vida y salvación. ¿Sabe lo otro que puede ocurrirnos a nosotros y que intenta encadenar la palabra? Es la indiferencia. Es la indiferencia. Cuando nos hundimos en la religiosidad, perdemos el foco de nuestro llamado. Porque fuimos llamados a ser salvos, pero también a llevar salvación a otros. Eso tiene que tenerlo claro. Amén. No es solamente ser salvos. El Señor no me llamó a mí a salvarme yo solito y ahí quedarme abrigado en el barco. No, es a sacar gente de este mar en tormenta, a sacar, a rescatar, a tirar el salvavidas, a mover gente. Cuando estamos en la religiosidad, perdemos el foco. Dejamos de sufrir por el que está perdido.
Y comenzamos a vivir un evangelio concéntrico. El Señor me quiere bendecir. Las promesas del Señor son para mí, es verdad, las promesas del Señor son para nosotros. Pero comienza a girar todo en torno a yo, a mí, a mis necesidades, a mi familia, a mi trabajo, a mi salud, a mí. Y nos olvidamos que hay unos otros que necesitan urgentemente el mensaje de Dios y que se están perdiendo sin la salvación que Dios les da. La iglesia está llamada a sufrir, a gemir por la vida de aquellos que van rumbo al infierno. ¿Sí? Porque hay un infierno, hermanos. Y hoy día se predica muy poco sobre ello. Está pasado de moda. Pero hay un infierno, hay una condenación eterna para todo aquel que muere en pecado. Y el único que puede librarnos del pecado es Jesucristo. Y la única forma de que conozcamos a Jesucristo es a través de la predicación del Evangelio. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Si nadie les predica. Tenemos que tener un dolor por las almas que se pierden, por las personas que están en adicción, por los que están en depresión, para los que no tienen sentido en su vida, por las familias destruidas, por los matrimonios quebrantados. El Espíritu de Dios quiere mover nuestro corazón a misericordia. A misericordia, la más grande y la más hermosa misericordia es llevar el Evangelio. A veces nos conformamos con entregar 500 pesos, 1000 pesos a alguien necesitado. No es malo, pero si hay una misericordia que sobrepasa todas las demás, es llevar el Evangelio. Si ese hombre que usted le da 500, 1000 pesos recibiera el don de la salvación, no necesitaría de su limón, hermano. Porque Dios lo cambiaría. Dios le daría un trabajo, Dios le daría vida nueva, Dios le daría salud, Dios le libraría de la adicción, porque esa es la principal bendición que puede recibir un hombre y una mujer. Amén. Gloria a Dios. La iglesia de este tiempo, si quiere tener un avivamiento, si quiere vivir algo nuevo, tiene que renovar su interés por las almas perdidas. Amén. Y allí el Señor traerá su avivamiento en nuestro medio. Aleluya. ¿Qué otra cosa ocurre dentro de nosotros que puede intentar encadenar la palabra? Hay otro factor que inhibe la predicación y este es el temor. El temor. El temor al que dirán, el temor al rechazo, a la burla, a la estigmatización, a la cancelación. ¿Has escuchado ese término? Hoy día me cancelaron por las redes sociales, me funaron. El temor, hay miedo. El temor inmoviliza a las personas, nos congela, nos deja allí calladitos. No vayan a decir algo, no les vaya a parecer malo. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y usted tiene el perfecto amor de Cristo en su vida. Y usted quiere entregar el perfecto amor de Cristo a otras personas. Por lo tanto, deje el temor de lado. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. ¡Aleluya! Es tiempo de que se levante un pueblo valeroso, sin temor, sin complejos, que reconozca su lugar en la tierra. ¿Para qué Dios lo puso aquí? Y que ha sido llamado para ser representantes de la palabra de Dios aquí en la tierra. Hay que ser valientes, hermanos. Hay que ser valientes. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 11:12: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, lo que hemos hablado ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Hasta el año 2022, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. ¿Y qué más dice?
Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de Él. Amén. Solo los valientes, los que se deciden por Cristo, los que se deciden por su palabra, forman parte de este reino que sufre violencia. Aleluya. Y yo me gozo con eso, hermanos. Porque en 2000 años no han podido destruir la palabra de Dios. No han podido encadenarla porque siempre hay un remanente valiente, decidido, que lleva la palabra de Dios a donde vaya. Aleluya. Y cuando comenzamos a llevar la palabra de Dios, el Señor nos dice, yo estaré contigo. Aleluya, aleluya. Permiso. Estos son 3 factores muy importantes que debemos tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. El temor, la indiferencia y la comodidad, la religiosidad. Esto, unido a las nuevas ideologías, los movimientos radicales que hoy se levantan en contra de la iglesia. Pero a pesar de eso, a pesar de esta historia de persecución, de encadenamiento, la Biblia, la palabra de Dios, la predicación del Evangelio, siempre ha salido victorioso. Siempre ha salido victoriosa. No hay nadie que la haya podido atar. ¿Y sabe por qué no la pueden atar? Les voy a dar algunas ideas. No puede ser encadenada porque esta palabra no proviene de mente humana, hermanos. No fue escrita por un gran poeta, un novelista, un filósofo, no. Aquí fue revelada directamente de Dios a hombres que en diferentes lugares, en distintas épocas, escribieron lo que el Espíritu Santo les encomendaba. La palabra es divina, por lo tanto, así como Dios no puede ser vencido, la palabra no puede ser vencida. Porque así será mi palabra, que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Y el Señor la envió para cambiar el mundo, para liberar almas, para sanar corazones y será prosperada en aquello para lo que el Señor la envió. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, dice Juan, el Señor, en Juan 6:63. Y esta es otra razón. La palabra no puede ser vencida porque es vida. Está viva. Y como está viva, infunde vida al ser humano. Donde hay muerte, donde hay dolor, donde hay sufrimiento a causa del pecado, la palabra resucita corazones, resucita relaciones, resucita vidas, almas. La palabra de Dios da vida. Lo muerto, lo inerte no puede generar vida, pero la vida sí engendra vida. Y si tenemos vida en el Señor es porque hemos recibido la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué no puede ser encadenada la palabra? Porque es vida, porque es divina, porque es eterna. Aleluya. Permanecerá sobre cualquier ideología, sobre cualquier gobierno, sobre cualquier denominación, sobre cualquier imperio humano. La palabra se prolongará hasta la eternidad. Y dígame usted, ¿cómo puede encadenar algo así? Es eterna porque su creador es eterno. Aleluya. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Se acuerda de ese antiguo versículo? Oh, sí. Cada vez que lo leo me acuerdo
de una anciana mujer de Cristo, que no sabía leer ni escribir, pero se sabía esta palabra bendita. Aleluya, porque ella conocía la palabra que no había sido encadenada y que la había librado a ella también de sus cadenas. Hoy ella está en la presencia del Señor. Una palabra eterna, incorruptible, no puede ser vencida por lo pasajero y por lo corruptible. Sean estas personas, gobiernos, escritos, ideologías, todo pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y por último, ¿por qué no puede ser encadenada esta palabra? Porque la palabra es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. La palabra es poderosa. Obra maravillas en las personas. ¿Cuánta gente ha tomado este libro bendito, ha comenzado a leer sus páginas y ha encontrado milagros para su vida, empezando por la salvación? La palabra ha demostrado en su sola sobrevivencia que es poderosa, hermanos míos. No hay ningún texto antiguo que tenga tal respaldo de evidencia de manuscritos como la Biblia. Se multiplicó, se regó por el mundo. Hay más de 5.500 manuscritos antiguos del Nuevo Testamento solamente. Hasta antes de encontrar, voy a hacer un paréntesis aquí, que me parece muy interesante, hermano. Hasta antes de encontrar los rollos del Qumran, los rollos del Mar Muerto, la alta crítica a la Biblia, de los estudiosos, intelectuales, decían que el Antiguo Testamento había mutado mucho y que no era igual que los originales. ¿Por qué? Porque se encontraban, los textos eran más o menos del año 1000, de la Edad Media. Se habían ido perdiendo las copias antiguas. Pero ¿sabes qué? Ahí cerca del Mar Muerto, en unas cuevas de una zona llamada Qumran, unos beduinos allí por los años 60, si no, ya no me equivoco, encontraron allí en unas vasijas rollos que contenían antiguos textos de la Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Y sabe cuál fue lo más maravilloso? Es que eran iguales. La Biblia se había permanecido intacta, sin cambios, porque Dios ha sido fiel y nos ha dado un texto de certeza para nuestra vida que no ha cambiado en 2000, en 3500 años desde que Moisés comenzó a escribir la palabra del Señor. Por eso sabemos que tenemos una palabra infalible, una palabra que no cambia. Una palabra que me ha cambiado a mí, que lo ha cambiado a usted. Y si usted no ha recibido la salvación, hoy es día de salvación. La palabra puede cambiar tu vida, puede cambiar tu ser, puede traer salvación. La palabra obra maravillas. No tiene límites. No tiene límites. Y por más que escriban ríos de cosas contra la Biblia y de cómo detenerla, no podrán, porque ha sido destinada a la eternidad. Aleluya, aleluya. La palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Aleluya, aleluya. Dios tiene un llamado para la iglesia hoy. La comisión de Pablo a Timoteo es la misma para nosotros. ¿Sabe cuál es? Vamos a leer la misma carta, 2 de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Y ya estamos terminando, hermanos. Allí está el meollo, el objetivo principal de la iglesia.
Y Pablo desde la cárcel encadenado le dice a Timoteo y nos dice a nosotros hoy: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Iglesia de Osorno, que prediques la palabra. Iglesia Nueva Vida, que prediques la palabra. Tú que estás sentado allí, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. Dios nos encarece, nos ordena con premura, acentúa la necesidad, la importancia. Sal de las cuatro paredes de este templo y predica el Evangelio. A tiempo y fuera de tiempo, cuando consideres que es oportuno, pero también cuando parezca que es inoportuno, predica el Evangelio. Sé valiente, sé valiente. Dejemos la comodidad, dejemos la indiferencia, el temor. Seamos de esos valientes que arrebatan el reino, que pertenecen al reino, que se comprometen con el Señor y con su palabra. Prediquemos este mensaje que no es de prosperidad, no es de aquí ni es de allá, es el mensaje del Cristo crucificado y resucitado para la salvación de la humanidad. Comprometámonos con el Señor. Vayamos con valentía y obediencia delante de su trono. El Señor está llamando a esta iglesia, hermanos. Desde un tiempo a esta parte he sentido fuerte en mi corazón que el Señor está llamando a cada uno de nosotros. Cuando hablo de iglesia, no piense en un cúmulo de personas, piense en usted. En las individualidades que unidas hacen la obra del Señor. O sea, cada uno de nosotros está siendo llamado para predicar el Evangelio. El Señor nos está llamando como iglesia a salir de estas cuatro paredes, hermanos, a vencer el temor, el miedo, la comodidad, la religiosidad, para predicar y extender el reino de Dios en esta ciudad. Y estoy seguro que Dios, al ser obedientes, va a traer abundante cosecha en este tiempo final. Queda poco, hermanos, no podemos darnos el lujo de esperar más y más y más. Tenemos hoy que salir a predicar. Y yo quiero hacerle una invitación a que examine su corazón y diga si está dispuesto a ser un Pablo de esta época, que sufre penalidades por la causa del Evangelio, que abandona su comodidad y su seguridad y el temor para ir y predicar el Evangelio. ¿Cuántos quieren hacer este compromiso? No conmigo, sino con el Señor. Levante su mano. Levante su mano en símbolo de fe. Si aquí hay un puñado de hombres y mujeres que se compromete a eso, yo sé que el Señor va a orar. El Señor va a orar. Y asimismo, si hay alguien aquí, como dije, que no había recibido el mensaje de esta palabra, hoy es el día. Hoy es el día en que puedes ser salvo. Hoy es el día en que esta palabra puede transformar tu vida, porque va a llevar a Cristo directo al centro de tu corazón. Directo al centro de tu corazón. Si hay alguien aquí que quiere recibir a Cristo, le pido que levante su mano. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. Si hay alguien aquí que quiere recibir a Cristo en su corazón, puede levantar su mano. Puede hacerlo también en su... Allí hay alguien. José, ora por él. Ora por esta familia, José. Vamos a comenzar a orar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y cambia los corazones. Señor, te doy gracias porque eres bueno. Porque tu palabra nos habla a nosotros, Señor. Pero nos está diciendo, no me encadenen.
Iglesia, no me encadenes. Libérame para hacer libre los corazones. Libérame para hacer libre los corazones de las personas que necesitan de Cristo. Señor, llénanos de un espíritu de devoción por tu palabra, que la busquemos, la leamos, la amemos, pero que la prediquemos, Señor. Llévanos a ese punto, Señor, en que tenemos que ser predicadores evangelistas, cada uno de nosotros, Señor, hombres, mujeres, Padre Celestial, todos somos llamados a predicar tu palabra, Dios. Levántanos como la iglesia que has soñado, que has planificado desde la eternidad. Una iglesia sin temor, sin vergüenza, Padre Celestial, que no tiene miedo, que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que es salvo y cree. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú vas a hacer tu obra, Señor. Porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía, Señor, y cumple el propósito para el cual tú la enviaste. Gracias, Señor, porque tú eres bueno.